El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4:11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, enseñando, estudiando y enseñando para formar el carácter de la iglesia, a fin de que como hijos de Dios se produzca un cambio en el alma, en la mente, lo que se conoce una metanoia, para que haya una metabiot, que es un cambio de vida, una forma de vivir de acorde y de acuerdo al carácter del Eterno, al carácter del Espíritu, al carácter de Jesús, y podamos tener una vida de éxito, entendiendo, que la vida de éxito no está o no es aquella que vivimos en la ausencia de problemas, de dificultades, de tropiezos, de tentaciones, de enfermedades, de desajuste financiero. Esa no es la vida de éxito, ese es el mensaje de oferta que la gente está vendiendo, que los predicadores están vendiendo. No, la vida de éxito está en que en medio de todas estas adversidades, vicisitudes, dígase tropiezos, tentaciones, enfermedades, desajuste financiero, problemas en la familia, A, B, que en medio de todo eso superamos, independientemente de la tormenta que nos azote en medio del mar, nosotros llegamos al otro lado, porque tenemos una palabra que Jesús nos ha dado, que el Eterno nos ha dado, y que el Espíritu la confirma en nosotros con la manifestación de su poder, en la fe que depositamos en una palabra que Dios nos dio. De modo que la vida de éxito, repito, no es la ausencia de problemas, dificultades, vicisitudes, adversidades, ataques, enfermedades, desajustes financieros, sino es la superación de todo eso. Que lo superamos en fe. Depositamos la fe en una palabra que Dios nos dio, específica y determinante para las circunstancias. El rema de Dios, la espada del Espíritu, y el Espíritu toma esa palabra y ejecuta en el mundo físico lo que ya en el mundo espiritual fue hecho, y hay una bonanza. Las deudas, hay milagros financieros, solventamos el problema de las deudas, las enfermedades se sanan, independientemente que sean terminales, A, B, se sanan, problemas en el hogar, los hogares se restauran, las tentaciones las superamos, las adversidades las superamos, los ataques los resistimos. Eso es la vida de éxito. De eso se encarga el maestro José Briceño, de enseñar, formar el carácter para que podamos, repito, vivir en éxito y que Dios pueda manifestar su propósito en nosotros acá en la tierra. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, el maestro Briceño transmite para un mundo. Estamos pasando fronteras con mucho anhelo, con mucha dedicación, con mucha abstinencia, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, con mucha pasión.
enseño y te entrego esta verdad. Quiero que la tomes, la ingieras, la digieras, la asimiles y que no seas un oidor olvidadizo, sino hacedor de esta palabra que te voy a entregar. Presta mucha atención. Quiero tratar un tópico de un tema. El tema sería la santidad genuina. Pero hay un tópico dentro de ese tema que quiero desarrollar hoy, que tiene que ver con razones que me conducen, o vamos a tomarlos en cuenta los que me están escuchando, razones que nos conducen a la santidad genuina. Me hacía una pregunta una persona por la web. Bueno, no una, ya varios me lo han hecho. Y eso es lo que me motiva a mí a traer los temas, porque veo la necesidad de lo que la iglesia quiere conocer en las preguntas que hace. Me dijeron, maestro, si es posible que un creyente logre alcanzar una santidad total, completa. ¿Eso es posible, maestro? Y mi respuesta fue sí. Pero no quiero quedarme en la respuesta positiva, el simplemente o el solamente decir sí, sino que quiero demostrar el por qué sí se puede lograr. Voy a presentarte, voy a responder a esas preguntas dando las razones que cuando las tomo en cuenta, las conozco y las tomo en cuenta y la hago una verdad en mi vida, estas razones son suficientes, son unas fuerzas, es un poder. Es aquello que va a activar lo que llaman el encratein, el dominio propio, para tomar decisiones sabias que vayan en líneas con el carácter de Dios y sus demandas, para activar el encratein y entrar en una vida de quebrantamiento, de abnegación, sumisión, sujeción, obediencia, entregándome la voluntad a mi Padre, a mi Salvador, a mi Cristo y a mi Redentor, y a mi Consolador, el Espíritu Santo. Y poder así vivir, caminar y alcanzar una vida de santidad genuina, completa, tal como Él lo demanda. Dice, sé santo porque yo soy santo. Razones que nos conducen. Pero antes de presentarte esas razones, esas virtudes tan hermosas que deben emanar, vivir y hacer y ser un estilo de vida en nosotros como hijos de Dios y que deben emanar de nosotros, quiero presentarte otras razones, pero que son equivocadas, razones equivocadas que a menudo dan aquellos que viven una vida frecuentando el pecado. Unos hasta hacen planes y proyectos para pecar, pecan con premeditación y alevosía. Y ellos pues presentan razones como para callar la voz de la conciencia y como para algo así como para resignarse al pecado y seguir en las prácticas de él. Y estas razones equivocadas surgieron de una persona que, por cierto, es un salmista muy reconocido, que él cometió un acto de inmoralidad sexual y él vino hasta mí
me llamó y me dijo, quiero conversar con usted, maestro. Lo atendí y me contó el caso del acto de inmoralidad sexual en la cual él cayó, de la cual se denomina fornicación, porque fornicación no es solamente sexo fuera del matrimonio. Fornicación es todo acto de inmoralidad sexual que usted comete delante de la presencia de Dios. Aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. No es como me dijeron, fornicación, sexo fuera del matrimonio. No, fornicación es todo acto de inmoralidad sexual que se comete delante de Dios. Él cayó en un terreno de fornicación, en un acto de inmoralidad sexual. Vino a mí, ya te lo dije, conversó conmigo, llorando. Lo pude ver en él que sí estaba muy arrepentido de lo que hizo. Y el Espíritu de Dios me dijo, ayúdalo, dale la mano. Y le hice una pregunta. Y esa pregunta que le hice, de él emanaron 5 o 4, debo decir, 4, corrijo, respuestas, que según son razones, pero que no, que son debatibles por lo que está escrito en el texto sagrado, y que no son razones que se pueden aceptar. Le pregunté, ¿por qué pecaste? O sea, ¿qué te condujo a caer en ese acto de inmoralidad sexual? Dame la razón en por qué lo hiciste. Lo primero que él me respondió, que es la primera razón, y quiero que usted escuche, por favor, me dijo, maestro, somos pecadores. Y cuando él me dice somos pecadores, hubo una respuesta para eso, de la cual a lo que se la dice me quedó mirando, porque se dio cuenta que le debatí lo que dijo y que no está en su razón, que no es razonable lo que dijo. Me dijo, nosotros somos pecadores. Y le dije, mira, en ninguna parte de la Biblia aparece la afirmación de que somos pecadores. O sea, una persona que acepta el plan de salvación y en él se cumplan los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, redención, los tipos de redención, que son 4, agoraxo, hexagoraxo, lutro y eporutrosis. Se dio la remisión, se dio la propiciación, y esto lo llevó a un estado de regeneración. Pasó a ser hijo de Dios. Ninguna persona que haya sido regenerado, porque en él se cumplieron estos 3 incidentes, puede decir que es un pecador. En la cruz del Calvario se cumplió lo que llaman el misterio del cambio, lo que llaman la remisión, o sea, quitar de para poner en. Es el acto de Dios extirpar, desramificar el estado de pecado que estaba en nosotros y lo coloca en Jesús, y quita de Jesús el estado de justicia y lo coloca en nosotros. Eso es el acto de amputación e imputación. Dios amputó de nosotros el estado de pecado y lo imputó en Jesús, y amputó de Jesús el estado de justicia y lo imputó en mí. El misterio del cambio, lo dice la Biblia, al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Óigame, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en ninguna parte el texto sagrado aparece la afirmación que después que hayamos pasado por el acto de regeneración, mediante el poder del Espíritu Santo, en el plan que Dios se llevó a cabo a través de la nacimiento, vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, en ninguna parte dice que nosotros somos pecadores.
Lo que sí dice la Biblia es que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Una cosa es que usted se levante en la mañana y le diga a Dios, Señor, yo peco. Eso Dios lo entiende, pero que usted diga, Señor, soy un pecador, usted está mal, usted no sabe lo que está diciendo. Los regenerados, los hijos de Dios, no son pecadores, ellos pecan, que son dos cosas diferentes. Porque el texto dice, en cuanto a posición, dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea que repito, la posición que nos da la Biblia, según lo que está escrito, es una posición de justo, no de pecadores. Entonces, pecadores son aquellos que no han nacido de nuevo. Nosotros no somos pecadores, nosotros pecamos, que son dos cosas totalmente diferentes. Pablo dijo que ya el pecado como estado no se enseñoreará más de nosotros. Eso está en Romanos. Pablo lo escribe en el capítulo 6, verso 14. Dice que el pecado no se enseñoreará. No será ya nuestro Señor, nuestro amo. No somos esclavos del pecado. No, somos siervos de la justicia, dice el apóstol Pablo. Ahora, el que peque, yo transgreda los principios del reino, entre en desobediencia, hay razones que la voy a dar más adelante. Pero no me digas que es porque somos pecadores, porque la Biblia en ninguna parte enseña eso. Entonces debemos estar bien claros en estos términos. Aquellos cuya condición es pecadora, no pecan, viven en el pecado y se deleitan en él. Vuelvo a repetir, usted tiene que entender esto bien claro, tenerlo bien presente, que aquellos cuyas condición es pecadora no pecan, viven en el pecado y se deleitan en él. Pero aquellos que estamos en la condición de justo, el pecar no nos hace pecadores, aunque nos sentimos mal cuando lo hacemos. Nos vamos a sentir mal. ¿Por qué? Porque el espíritu renacido que tiene la justicia y la vida no va a razonar. Él solo le va a decir no al pecado. Punto. No le va a decir al pecado. Entonces, aquellos que estamos en la condición de justo, el pecar no nos hace pecadores. Es decir, los únicos que se ensucian son aquellos que están limpios, ya que los sucios siempre están sucios. Y esto es una verdad absoluta que la registra el apóstol Juan en sus epístolas. Eso está bien claro. Si usted se va a la primera carta que escribe el apóstol Juan en el capítulo 2, verso 1, dice, cito, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero en su primera carta, el capítulo 1, verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vio cómo el apóstol Juan nos ve a nosotros, y esto fue escrito por inspiración del Espíritu, nos ve como gentes que cometen un pecado, pero no nos ve como pecadores. Entonces, primero, no me digas que tú pecaste porque somos pecadores, porque eso es debatible. ¿Ya? La segunda respuesta que él me dio, razones que son debatibles, que no son. Por favor, presta atención a esto. Me dijo, maestro, nosotros somos humanos. Somos humanos, maestro. Porque la primera la debatí, se me quedó mirando, me dijo, maestro, entonces, ¿por qué somos humanos? Acuérdese que yo soy humano. Está bien, entiendo que no soy un pecador, que yo peco, y que no soy un pecador, pero somos humanos. Entonces, en cuanto a nuestra condición humana, también hay respuestas
que debaten esto, que derrumban esta posición, esta razón que no es válida. Veamos lo que registra la carta de los Hebreos, el capítulo 4, verso 15. Esa carta que escribe, que para mí es el apóstol Pablo, capítulo 4, verso 15. Y en este pasaje podemos observar que Jesús, siendo tan humano como nosotros, resistió toda tentación y fue hallado sin pecado. Fíjense lo que dice Hebreos 4:15, porque, cito, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, Jesús no era de hierro colado, era humano y podía pecar, claro. Jesús, si Jesús no tiene la posibilidad de pecar, ¿para qué lo va a tentar Satanás? Es una burla, pero él podía hacerlo, podía pecar, pero no lo hizo. La condición humana de Jesús no lo llevó al pecado, como igual la condición de Adán y de Eva. Siendo tan humanos como Jesús, ellos decidieron pecar, pero hubo una razón por la cual lo hicieron. Pero Jesús decidió no pecar en su estado de humanidad. Entonces no podemos aferrarnos a nuestra condición humana como una excusa para pecar o no luchar en contra del pecado. Entonces la mayor evidencia y el mejor ejemplo que tenemos para resistir la tentación en nuestra condición humana es precisamente la que nos dio Jesús, al resistir la tentación estando en nuestra misma condición. Entonces, decir que el pecado tiene poder sobre nosotros por nuestra condición humana, aún después de estar regenerados, o sea, tener justicia, tener vida, tener el Espíritu en nosotros, es atribuirle al Espíritu Santo, es atribuirle más poder al pecado que a la capacidad en la cual fuimos creados para que nos enseñoreemos de todas las cosas, incluyendo el pecado. El principio cambió. El apóstol Pablo dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Ahora nosotros somos señores. Dominamos, mandamos. Nosotros, con nuestra decisión en los principios del reino, podemos tener éxito sobre todas las cosas, incluyendo sobre el pecado. Entonces, si entendemos esto, todo esto, esta verdad que estamos presentando, que estoy presentando, podemos decir entonces que la debilidad para pecar no está en la condición humana. De paso, Satanás pecó y no es humano. Es un ser celestial, tiene un cuerpo celestial. Y esta es otra prueba que te quiero presentar. Que Satanás y las criaturas celestiales que pecaron no tenían condición humana. En ninguna manera, e igualmente pecaron. ¿Ves? Entonces, no me digas, uno, somos pecadores, dos, somos humanos. No me digas, porque eso no es una razón, eso no es aceptable. Eso es una excusa. Lo otro que me dijo este salmista, porque él se me quedaba mirando, por eso le hice la pregunta, porque algo así me decía por dónde iba a entrar, por dónde iba a venir. La tercera excusa, o según él razones, que me dio, me dijo, maestro, no pude con la tentación. Le voy a decir la verdad, maestro, no pude con la tentación. Ahora, me lo quedo mirando y le dije, esa otra respuesta es debatible. Escúcheme bien y preste atención a lo que me están ahora escuchando a través de este mensaje, que quiero enseñarte de que no hay razones para pecar y de que hay suficientes razones para vivir en santidad. Estoy dando las razones que él me está dando, que esta persona me dio, que fueron 4 y que fueron debatibles, que no son
que no puedes agarrarte de allí como para vivir en pecado. Entonces él me dijo, maestro, yo no pude con la tentación. Cuando usted se va a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10, verso 13, sí, estoy seguro de eso. Sí, eso es. Primera carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo, el capítulo 10, verso 13, dice que Dios, oiga, dice que Dios no dejará que tú seas tentado más de lo que tú puedas resistir. Así dice el texto. Lo dice clarito. Dice que Dios no dejará que Satanás, las tinieblas, los demonios, te presenten tentación más de la que tú puedes resistir. Esto indica que si 1000 tentaciones vienen a diario, tú puedes con las 1000. Tú las puedes resistir. Tienes la capacidad para hacerlo. Uno, por la naturaleza de justicia divina y vida eterna y el Espíritu que está en ti. Primero eso. Y segundo, que la tentación que viene a ti no sobrepasa tu resistencia. Tú puedes. Entonces, Satanás como tentador tiene límites en la tentación. Dios le puso límites. No te puede tentar más de lo que tú puedas resistir. Por eso es que la tentación tiene que ver con la formación de un carácter. Yo entiendo que hay áreas en las que Satanás me tienta a mí que Dios no va a permitir que tiente a un nuevo convertido. Porque son niveles, los niveles de tentación vienen de acuerdo a la formación de un carácter. Entonces, yo te estoy seguro que todas las tentaciones que vengan a mí, yo puedo con ellas. Fácil, le puedo decir no, porque Dios no va a permitir que Satanás me tiente más de lo que yo pueda resistir. Eso está en primera carta a Corintios. El capítulo 10, verso 13, lo voy a buscar, lo voy a ver. Aquí lo tenemos, aquí está. Cito, oiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna es ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está. O sea, eso está en el texto, ahí está, en tu Biblia, en todas las versiones, eso está allí. Entonces, no me vengas a decir que esta tercera excusa que me estás presentando, razón según tú, que no es una razón, que tú no puedes con la tentación, que esa fue la causa por la cual tú caíste, porque no es válida. Todas las tentaciones que vienen a mí, yo las puedo resistir. Y todas las pruebas que vienen a mí las puedo resistir, porque Satanás te tienta y si no te tumba la tentación te ataca. Eso lo hace Satanás. Primero él te tienta. Si no te tumba la tentación te ataca. Pero si te tumba la tentación, ¿para qué te va a atacar? Ya te tumbó, ya te destruyó, ya acabó con tu familia, acabó con tu finanza, acabó con tu vida, acabó con tu ministerio, acabó con todo porque fácilmente le diste lugar a la tentación. Porque no tuviste en caratén, porque no tuviste dominio propio, porque no tuviste en caratén dominio propio, porque no habían razones en ti, buenas, que ya te las voy a nombrar más adelante, virtudes que deben de emanar de ti para decirle no al pecado. Entonces, no me digas que no pudiste, tú puedes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, tú puedes. Nada en el mundo. Nadie me puede a mí obligar a pecar, nadie. Satanás puede presentarme la tentación y está ese es su derecho de presentarme la tentación. Punto.
pero hasta allí él puede llegar. Yo no puedo evitar que él vuele sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos y pongan sus huevos. Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido y pongan sus huevos. Igual yo no puedo evitar que Satanás me tiente, pero sí puedo evitar ceder a la tentación, porque el pecado no está en ser tentado, sino ceder a la tentación. Entonces, aquí tienes. Y lo cuarto que me dijo ese joven, maestro, disculpe, yo creo que, no sé, yo me sentí solo. Dios me abandonó en el momento de la tentación. Preste atención a esto. Eso es debatible. De una cosa que yo he aprendido, que me lo dijo el Espíritu Santo, Jesús por el Espíritu, está en la palabra, que todo lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz del Calvario lo hizo para no hacerlo conmigo. Él enfermó a su Hijo para no enfermarme a mí. Lo hizo maldición para no maldecirme a mí. Hirió a su Hijo para no herirme a mí. Oído lo que viene. Abandonó a su Hijo para nunca, pero nunca abandonarme a mí. Así yo esté en el pecado más sucio y más horrendo y más degradante de esta vida, Dios nunca se apartará de mí. Él siempre estará a mi lado. Nunca se apartará de mí. El Espíritu Santo no se va de mí cuando yo peque, así caiga en el pecado más sucio y más horrendo de este universo. Él permanece en mí, Él no se va, Él está en mí. Nunca un demonio, así yo esté en pecado, puede entrar a morar en mí. Jamás puede un demonio entrar a morar en mí así esté en pecado. Eso de que el espíritu inmundo cuando sale del hombre va a lugares secos y vacíos y regresa y consigue la casa vacía y se mete. Eso no es con la iglesia, eso no se cumple en el regenerado, en el Hijo de Dios. Jesús está hablando de la condición en la que va a caer la nación de Israel a la ausencia de su ministerio. Eso es lo que Jesús está hablando. No está hablando de la iglesia. Cuando Jesús dijo eso no existían los evangélicos todavía. No existía la iglesia todavía. ¿No? Mire, búsquese usted la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, verso 13, que lo acabamos de leer. Ahí mismo, el apóstol Pablo es muy claro en el asunto al decir que Dios nos da la salida en el mismo momento que estamos siendo tentados por Satanás. Entonces, en este caso, tenemos el auxilio y los recursos de Dios para salir ilesos de la tentación. Satanás no es un ser supremo o soberano para obligarme a hacer cosas que yo no quiero hacer. Mire, ni siquiera Dios lo hace. Dios respeta mi libre albedrío, mucho menos Satanás, que no tiene potestad para hacerlo. De modo que Satanás solo tiene permitido presentar las ofertas. La tentación de nosotros depende si la tomamos o la dejamos. Así de sencillo. Como dice el texto, bien claro, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Dios te da, juntamente con la tentación, cuando viene de Satanás, te da la salida. Maestro, ¿por qué entonces nosotros pecamos? ¿Por qué? Usted debatió todo lo que dijo, es una verdad. ¿Por qué pecamos, maestro? Te voy a responder esa pregunta. Dándote
a algunas virtudes que deben ser propias de nosotros como hijos de Dios y que están plasmadas en el texto sagrado, que cuando yo aprendo las conozco su naturaleza, conozco sus principios y me apropio de ellas y hago de ellas un estilo de vida. Eso es suficiente para activar el encratén, el dominio propio y fácilmente decirle a las ofertas que Satanás me presenta, decirle no. No. Fácilmente. Pero eso lo vamos a dar en nuestra segunda parte de este mensaje, razones que me conducen a la santidad genuina. Esta es nuestra primera parte. Vaya a la segunda parte, búsquelo en el canal de YouTube, están las dos, búsquela. Y en la segunda voy a dar esas virtudes que deben de emanar y hacer de nosotros un estilo de vida, caminar en ellas para activar el encratén, el dominio propio y vivir una vida acorde, agradando a nuestro Dios, cumpliendo con las demandas del Eterno, cuando dice sé santo porque yo soy santo. Por eso está en nuestra primera parte. Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle, por favor, compartan este mensaje, no se queden con él. Ayúdenme. Nuestros púlpitos no son todos, pero los hay. Nuestros púlpitos carecen de este tipo de mensaje. Es lamentable que la mayoría de nuestros ministerios, la mayoría, no todos, la mayoría son gentes vacías en su mensaje, huecas. La mayoría están presentando mensajes sensacionalistas, llenos de ofertas, pero no hay demandas. Ya nuestros cultos es un circo, un espectáculo, un teatro, un amarillismo. Es lamentable. Entonces, yo necesito, por favor, que usted me ayude a compartir este mensaje. Si tienes un canal en YouTube, baja el audio, ponle una imagen, reconoce la autoría y sácalo. Ayúdame. Yo te autorizo para eso. Compártelo con tus familiares, compártelo con tus amigos. Vamos, envíale, mira, escucha este mensaje. Lo otro es, vamos a buscar más suscriptores que se suscriban al canal de YouTube, mi canal, para que difundamos estos mensajes. Tercero, ora mucho por mí. Era lo primero que debía de pedir, la oración. De suma importancia. Creo en la intercesión, creo en que los ángeles vienen a mi disposición según la ordenanza de mi Dios, según la autoridad de Dios. Si se merita la necesidad, puedan venir a mí, porque tú pides ángeles de que cubran mi vida, mi hogar, mi familia. Creo que la oración de los que son justos desata el poder de Dios. Creo que el poder está en Dios, no en la oración. La oración no tiene poder, el poder está en Dios. No puedo hacer de la oración la fuente de mi vida, la fuente es Dios, pero a través de la oración, en ciencia, en el conocimiento de las verdades del reino, desata el poder de Dios. Cuando el poder de Dios se desata, no hay que nos detenga. Las enfermedades sanan, las tentaciones se superan, las pruebas se superan, los desajustes financieros se cubren, porque el Espíritu Santo interviene con su poder y hay respuesta. Oren mucho por mí, por favor. A través de estos mensajes estamos afectando las tinieblas, ya se van a defender. Oren mucho por mí.
Y cuarto, si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, hágalo. Necesitamos, sí. Hay cosas que debemos cubrir, demandas. El maestro Briceño necesita que usted se convierta en un agente generador de los bienes del reino, aportando para este ministerio. Un buen uso le vamos a dar. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está, en el canal, la imagen que ves al frente, allí tú vas a ver un teléfono que es el mío personal. Me puedes escribir por WhatsApp, mensaje, maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar la ofrenda? O a través del correo que está allí, josén77, bricenoa77@gmail.com. Me escribes cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda y yo te voy a dar la forma de cómo lo vas a hacer. Pero necesitamos, sí, requerimos una ofrenda de ti. Yo te enseño y tú te encargas de sostener este ministerio. Hagan lo que hacían las demás tribus. La tribu de Leví solo se encargaba del sacerdocio, pero las demás aportaban sus diezmos para sostener a la tribu de Leví. Sosténme financieramente. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.